Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día estupendo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y que ha generado un revuelo considerable. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de las reacciones de Güldem Yaman ante el escándalo que involucra a Demet İlkan. Sí, esa noticia que ha inundado las redes sociales y los portales de noticias del corazón, y que ha puesto a estos dos nombres en el centro de todas las miradas. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque tenemos material muy interesante preparado para ustedes. Así que pulsen ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para estar siempre al día. Dicho esto, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy. El mundo de la fama turca, como sabemos, es un hervidero de noticias, escándalos y, por supuesto, amores y desamores. Y en esta ocasión, el foco está puesto en dos figuras muy conocidas, Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y Can Yaman, el actor que ha escalado a la fama internacional gracias a su atractivo y sus papeles. La noticia que ha estallado como una bomba es un supuesto escándalo que los rodea, y como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar. Pero lo que realmente nos interesa hoy es cómo reacciona una figura como Güldem Yaman ante toda esta situación. Para quienes no la conozcan, Güldem Yaman es una figura importante en la industria del entretenimiento turco, conocida por su perspicacia, su experiencia y a menudo, por ser una voz influyente en el mundo de la crítica y los comentarios sobre la vida de las celebridades. Su opinión, por lo general, es tenida en cuenta y genera debate. Así que cuando ella habla, todos escuchan. Y la reciente controversia que involucra a Demet İlkan ha hecho que su voz se alce, y sus palabras han sido analizadas al detalle por los fans y por los medios. Entonces, ¿cuál es la esencia de la reacción de Güldem Yaman ante este escándalo? Pues bien, sin entrar todavía en los detalles más específicos de lo que ha dicho, podemos decir que su postura parece ser la de una observadora crítica, pero también matizada. No se apresura a emitir juicios contundentes, sino que intenta analizar la situación desde diferentes ángulos, considerando las posibles implicaciones y las trayectorias de los involucrados. A menudo, en estos casos, las opiniones se dividen. Hay quienes defienden a capa y espada a sus ídolos, y quienes aprovechan cualquier grieta para criticar. Güldem Yaman, por su parte, parece navegar en aguas más tranquilas, buscando la objetividad dentro de lo posible en un tema tan subjetivo como las relaciones personales y los rumores. Uno de los puntos que ha destacado Güldem Yaman en sus comentarios es la presión mediática a la que están sometidos los actores y las actrices de este calibre. Ha recordado en varias ocasiones cómo la vida de las celebridades es constantemente escrutada, y como cualquier desliz, o incluso cualquier rumor infundado, puede convertirse en un tsunami de especulaciones y críticas. En este sentido, su reacción es de comprensión hacia la difícil posición en la que se encuentran Demet İlkan. Ella entiende que son personas públicas, sí, pero eso no los exime de tener una vida privada, aunque sea muy limitada. Además, Güldem Yaman ha hecho hincapié en la importancia de la verdad y la transparencia. Si bien es cierto que no hay confirmación oficial de nada, la mera existencia de estos rumores ya genera un ambiente de duda e incertidumbre. Ella ha sugerido que lo ideal sería que los involucrados, si se sienten cómodos, ofrezcan alguna declaración para aclarar la situación, o al menos para controlar la narrativa. Sin embargo, también reconoce el derecho de cada persona a gestionar su propia información y su propia vida privada como mejor le parezca. Otro aspecto interesante de la reacción de Güldem Yaman es su análisis del impacto que estos escándalos tienen en la imagen pública de los artistas. Demet Özdemir, con una carrera en ascenso y una base de fans muy sólida, y Can Yaman, con una proyección internacional cada vez mayor, son figuras que despiertan muchas pasiones. Un escándalo de esta naturaleza, sea cual sea su veracidad, puede afectar la percepción que el público tiene de ellos, tanto a nivel profesional como personal. Güldem Yaman, con su conocimiento del sector, señala cómo estas situaciones pueden ser aprovechadas por algunos para generar controversia y, lamentablemente, a veces para dañar la reputación de otros. También ha habido un debate sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión de estos rumores. Güldem Yaman ha criticado en ocasiones la tendencia de algunos portales a priorizar el clickbait y las noticias sensacionalistas por encima de la veracidad de la información.
Ella insiste en que si bien el interés del público es legítimo, también existe una responsabilidad por parte de los medios de informar de manera ética y rigurosa. En este caso particular, ha sugerido que quizás se ha dado un tratamiento excesivo a un asunto que, en última instancia, podría ser un malentendido o una cuestión privada. Y aquí viene una de las partes más delicadas de la reacción de Gulden Yaman, su análisis de la posible veracidad de los hechos. Ella no se ha pronunciado categóricamente sobre si Demet y Can son culpables o inocentes de lo que se les acusa. En cambio, ha optado por la prudencia. Ha dicho algo así como que en el mundo de la actuación, las relaciones personales pueden ser complejas, y que a veces los límites entre la amistad, el compañerismo y algo más pueden volverse difusos, especialmente bajo la presión de rodajes y eventos. También ha mencionado la importancia de no juzgar sin tener todas las pruebas. Si bien es tentador dejarse llevar por los titulares y las opiniones vertidas en redes sociales, Gulden Yaman nos recuerda que detrás de cada persona hay una historia, y que la información que recibimos a menudo está fragmentada y manipulada. Su enfoque es el de analizar las declaraciones públicas, los gestos, y buscar patrones, pero siempre con una reserva de juicio. Por otro lado, ha reconocido que la forma en que Demet y Can han manejado la situación, o la falta de manejo de la misma, también dice algo. Si el silencio es una estrategia, ¿qué comunica ese silencio? Gulden Yaman se pregunta si este silencio es una forma de protegerse, de dar tiempo a que las aguas se calmen, o si es simplemente una estrategia de comunicación que a la larga podría ser perjudicial. En resumen, la reacción de Gulden Yaman ante el escándalo de Demet y Can es una mezcla de comprensión hacia la presión que enfrentan las celebridades, una crítica a la forma en que los medios manejan estos temas, y un llamado a la prudencia y a no emitir juicios precipitados. Ella no se posiciona como una jueza, sino como una analista experimentada que entiende las dinámicas del mundo del entretenimiento. Su postura nos invita a reflexionar sobre la línea tan fina que a menudo separa la vida pública de la vida privada de las estrellas, y sobre la responsabilidad que todos tenemos, como espectadores, a la hora de consumir y difundir información. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero que esta disección de la reacción de Gulden Yaman ante el escándalo de Demet y Can les haya resultado intrigante e informativa. Hemos visto cómo una figura experimentada analiza estas situaciones, poniendo énfasis en la presión mediática, la necesidad de prudencia y la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la postura de Gulden Yaman? ¿Creen que Demet y Can deberían pronunciarse? ¿O prefieren respetar su privacidad? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.